Qué lindo. Queridos amigos, venidos en honor a nuestros encuentros de Ajá del día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas partes del mundo a nuestro programa. Y hoy estamos de boda, así que vamos a pasar una hora muy agradable. Vamos a conocer sobre costumbres y tradiciones marrocanas en Jaquetía. Así que, como cada programa, voy a partillar mi ecrán con vosotros para contaros que estamos en nuestro programa 203 y vamos a tener el Alhad el Binyan 22 de diciembre y acá allí a la fin del año tenemos más encuentros aparejados, no manques de aquí. Vamos a tener por la parte de aquí estamos, Bela Lustig salvada por su pasaporte turco. Esto será, como dije, por la parte de aquí estamos de Francia con su balabaya que será en esta oportunidad Marie-Christine Bornes-Barol y claro, su musafira, la propia Bela Lustig, que nos va a contar sobre esto. Hoy tenemos ya publicada la tercera mesa del coloquio, 15 de diciembre. Ya con esto tenés las tres mesas que tuvimos el mes de noviembre, 19, 20 y 21. No pierdas de mirar los que no pudieron estar. Estas mesas con estos mozafires que tuvimos hablando de tantas cosas tan interesantes por la primera vez enteramente en judo español, en ladino y jaquetía, y los filmicos que muchos estaban demandando ya están publicados todos. Si quieres mirar los encuentros de Al-Had, que ya tenemos y 203 filmicos, podés entrar en youtube.com /Sefarad y toparás no solamente los encuentros de Al-Had, sino música, filmos, cortos, otras conferencias, todos sobre sujetos sefaradís. Así que el canal está dedicado solamente a este sujeto. Si vos querés dar un ayudo o una colaboración, puedes entrar en sefarad.com /encontros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro ayudo. Y queremos todos regraciar a cada uno de vosotros que nos das su colaboración por este mes a Encontros de Ajar para que continúe más y más. Así que vos regraciamos muy mucho. Ama, no todo es paras en esta vida, también nos da mucho ayuda si entras en el canal de youtube.com /Sefarad y metes me place, me gusta, like, si haces comentarios, si partajas los filmos con otras personas y si vos enregistras en el canal, todo esto nos da mucho ayuda, no solamente a nosotros, sino a nuestra querida cultura sefaradí para llegar más y más lejos. Y ahora sí, nos vamos a presentar lo que vamos a tener el día de hoy. Muestras bodas lucidas en Marruecos. Esto será por las voces de Jaquetía con nuestra balabaya querida amiga Alicia Cisorraz y su musafira, también muy querida amiga Esther Ben Mamán. Ellas nos van a hablar de este sujeto. Hoy es el día dedicado a las costumbres marrocanas y a la Jaquetía. Venida en honor a Alicia. Venido bueno todos, venido bueno y claro todos, y shalom y un abrazo Liliana y Marcelo por estos encuentros lucidos. Este encuentro ya es el número 203. Escapados de mal y mashallah, como dicen vosotros. Verdaderamente, son y muchos, ¿eh? Sí, ok. Bueno, Ancina, hoy tenemos una musafira endiamantada en nuestro encuentro de Jaquetía y es Esther Ben Mamán. Sus manos en un huenque de cosas, ya lo vais a ver. En primero, ¿quién es Esther? Si no la conocéis. Esther Ben Mamán nació en Tetuán, desde 1965 está en Argentina. Ancina que es ama porteña, como ti, Liliana. Sí, y es una buena amiga. Hicimos muchas cosas en juntas con Sí, este. sí.
Esther estudió arte y decoración y se dedica a la pintura, recordando, documentando lo que miró y lo que vivió en Tetuán, sus paisajes, las fiestas y alegrías en Tetuán, y más de todo muestras bodas lucidas. Las novias vestidas en ese traje lucido de berberisca fueron su inspiración para muchas de sus obras de pintura, las que fueron expuestas en varias ocasiones y lugares. Esther se dedica a vestir novias de berberisca con el motivo de dar a conocer muestras hadas son costumbres, y que florezcan en Argentina. Bueno, escapada de mal, Ferasmal Esther, por tu aspiración tan válida. Y te deseo que se logre todo con bien. Bueno, contamos, Ferasmal, de esos años perdidos en Tetuán, de tu infancia, en fin, de lo que viviste y te acuerdas. Bueno, Tan primero que apreciado todo, quedó. gracias por la invitación. Un gusto encontrarme contigo, Alicia, siempre, siempre tan dedicada a todo lo nuestro. ¿Qué recuerdo de Tetuán? Bueno, yo gozí mucho en Tetuán, mucho. Gozí porque viví 20 años. ¿Y qué vos diré? Gozí de las playas, del colegio, de los javerim, de las hadas, de las fiestas, de las percusiones, de las bodas. Todo fue bueno, gracias al Dios, todo fue maravilloso. Recuerdo todo de una manera muy placentera, sin estrés. La verdad, fue una infancia muy feliz. No padecí nada malo, gracias a Dios, con una familia endiamantada que tenía, 4 hermanos, mis padres, una maravilla. Qué Así bonito. que tengo por eso recuerdos muy felices y eso lo guardé muy adentro mío, a pesar de ser una porteña, como tú dijiste. Pero bueno, Sí. eso es lo que a uno le queda, la vivencia de los primeros años de vida, de los 20 años, eso te queda marcado a fuego. No se puede olvidar. Eso, la infancia se queda siempre en nuestra alma, nunca se destruye. Con Ya favor lo de Dios, que dijeron, sea para todos. sí, los Jajamim ya lo dijeron y muchos autores lo dijeron. Mi madre, por ejemplo, también siempre hablaba de Tetuán. ¿Se puede mostrar foto número 1, por favor? Aquí. Esto. Aquí estás tú. Estoy yo, adolescente, 13 años, calculo, con mis 2 mejores amigas, inseparables éramos el trío, Raquel Benaim y Becky Hassan, en la calle principal, generalísimo en aquella época, después Mohamed V, que uno iba y venía, sin parar, de una punta a la otra. Buscando novio. No, mira, chufeando, no, chufeando, sí. Y además, creo, esto sería una Pascua, porque estábamos bien vestidas, seguramente una Pascua, Kippur, Rosh Hashanah, se estrenaba, siempre se estrenaba para la Pascua. Así que ahí nos veo a todas muy arregladas. Sí, Sí. camino seguramente a la judería, donde estaban todas las nogas juntas. ¿Sabes? Muy lindo, En Israel también se compraba ropa nueva para Pesach y ropa nueva para Rosh Hashanah. tal Pero cual. Y para zapatos. Pesach se compraba ropa para el verano, que sirva para el verano, pero Pesach muchas veces había frío todavía. Ay, Qué sí, cosa. Ahora sí, se compra sin fin, se compran las cosas. tal cual. El zapato también había que estrenar. Sí. Ya, los primeros tacones, los primeros de los, Así, de los 14, 15 años, taconcito, era Ada estrenar. qué bonito.
Hermosa foto. Sí. ¿Y a dónde están tus amigas? ¿Están? Están, Raquel está en Madrid, con ella me comunico todo el tiempo, y Becky lamentablemente faltó Mm, hace un par de años, mm, una excelente amiga. sí, muy lindo. Bueno, Feresmal, antes de unos casi 20 años, ¿no? Creo que Sí, eran 20 años antes, que nos encontramos tú y yo en Buenos Aires. Yo visité en ese tiempo a mi tía Fortuna Fortuna. descansada, que faltó también. Hablemos de nuestras hadas, de nuestra jaquetía, y te conté del sitio web que estaba fraguando en ese tiempo. Y tú me dijiste una cosa que dio mucha Erbina. Erbina es tristeza. Qué Me era. dijiste que, sí, aunque que los judíos marroquíes formaron quejilás al llegar a Argentina, bueno, los judíos marroquíes fueron los primeros que llegaron a Argentina y ellos empezaron el español a los ashkenazíes. ¿Se sabe Tal eso? Sí. cual. Bueno, me dijiste que aunque eso, nuestras hadas son costumbres, se están perdiendo. ¿Te acuerdas que me dijiste? ¿Por qué pasa Claro, eso? claro. Eh, por ese motivo yo quería también aportar algo de mi parte, ya que esa comunidad es muy antigua, tiene más de 160 años, la primera comunidad sefardita en este país. Y 3, 4 generaciones, asimilación con otras comunidades, asimilación a veces con Goim también, hizo que se fuera sumando un poquito la costumbre. En cambio, yo llegué en los años 65 y con muy pocos vinieron en esa época. Los que guardimos un poco más, un poco mejor las hadas en nuestra fiesta, pero no encontraba eco para el tema de las novias. Ahí sentía que estaba totalmente perdido. Por ahí las Pascuas, mal que bien, se hacían un poco más, un poco menos, al estilo nuestro. Alguno que otro, las palabritas jaquetías que habían quedado flotando, palabras. Eso sí, porque era como chistes el hablar, el tener palabras de jaquetía. Pero el tema de las novias estaba totalmente perdido. Y ahí se me despertó un poco. Ahí fetné que había que hacer algo, por lo menos tratar de conservar de conservar no, de despertar, de Despertar. despertar de nuevo. En Ancina fue que empecé primero a pintar. Yo, yo recordaba todo, todos los detalles, hasta de los bordados, de las joyas, de todo. Baruch Hashem que tengo un vestido. Y yo bordí todas las fijas, la bordí yo cuando se casó mi hija. Hice todo los pendientes, cosas que no se podían conseguir, todo lo armé yo sola. Y cuando empecé a pintar, vi que despertaba mucho interés en la gente, aún entre los goim, mis compañeros de taller. Qué maravilla, ¿qué es esto? Digo, bueno, esto no se, hay que difundirlo, no se puede quedar en la tela. Así, Ancina fue que se empezaron a casar midillos. Primero mi hijo, después mi hija, y tuve la primera oportunidad de vestir novias. Ah, era, nadie lo conocía, nadie, entonces era sorpresa para todo el mundo. Ashkenazim, Goim, Sefardita, sirio de otras comunidades, inclusive de los nuestros, que nunca lo miraron, no tuvieron oportunidad de mirarlo, salvo alguno que viajó a Israel, que tuvo ocasión,
que de participar era algo desconocido totalmente. Así fue que empecé. Qué Y bonito. me conver- Sí. ¿Se pueden, por favor, mostrar las fotos 2 y 3 para que vemos de cómo las novias que vestiste? Así, Bueno, esta. estas son chicas con raíces marroquíes por parte de la abuela. La abuela es marroquí y que ella quiso hacerlo porque cuando veían mis pinturas en las exposiciones, ahí festeneaban de que había algo que rescatar. Y bueno, y entonces dijo, bueno, yo quiero eso. Y estas chicas que son Datia, lo hacíamos el día del Shabbat Hakala para las amigas. Y todas al asba, todas muy, muy interesadas. Eso fue muy lindo. Qué bien. La- Alcina, primeramente, hechos buenos se te hagan, Ferasmal, por tu decisión de mostrar nuestras hadas y vestir a las novias con ese traje lucido. Em, Ancina que eres una mashtá. Ancina se llama la mujer que viste a la novia, mashtá. Así es, así es. Em, Sí. También, También haces las fiestas enteras, ¿no? Las berberiscas. también después, junto con una javera, Chantal El Harrad, muy amiga mía, de Casablanca, también con raíces muy Aquí profundas. está Chantal, aquí está Chantal. Está Chantal. Bueno, sí, entonces decidimos, jameamos, qué podíamos hacer para que esto se difundiera más, porque notábamos el efecto tan fuerte que producía en los invitados. Entonces decidimos hacerlo como eventos. Así, Y no, eventos, sí. tuvimos uno en la Huizo, que fue en Diamantado, mientras Liliana cantaba. Así vamos a mostrar las fotos 4 y las siguientes, 4 y 5 creo. Así vamos a Sí, ver a esto Vitzo y fue en un este es en salón, el Vitzo. en Sukkot, esto fue un Sukkot donde la WISO organizó un evento y nosotros organizamos con una chica hermosa que se prestó para ser la novia. Y ahí todo, con la ajena, todo lo bueno, todo estaba presente. También, bueno, también hiciste un evento con Liliana y Marcelo. ¿A Ese fue dónde un está? evento muy importante con la colaboración de Liliana y Sí. Marcelo, donde la verdad fue un éxito, una maravilla fue. Además decoramos todo el salón completo con ambiente marroquí. Contratamos artistas para hacer de novio y de novia. Es que sí, eso el evento con Marcelo y Liliana me Liliana. dijeron que era un espectáculo hoyo noviotal. Y también participó Liliana cantando en las Sí, canciones nuestras apropiada para la ocasión. sí. Bueno, muchísima gente. No, no, quería venir más gente de la que podíamos recibir. Tenemos Y que hacer otro, Esther, sí, por porque supuesto. las personas hicimos este venimiento que parecía como si fuera una boda en verdad, con las mesas, las personas sentadas como invitados. Muchas de las señoras se vinieron con los fostanes, con los vestidos marrocanos. Tenemos de hacer de que muchas personas se quedaron fuera de esto. Ancina Es que hay mucho interés en ver esto, ¿no? Hay mucho interés. Qué bien. porque hay gente que se interesa en la cultura en Sí, general. Y esto sí, es cultura. sí. Y yo noto que entre los Ashkenazim especialmente están fascinados con esto. Porque no lo tienen, Lo ¿no? tienen, no tienen nada parecido. No. Y Sí, sí, dime, Ferasma, en las berberiscas que haces,
se hace toda la ceremonia como Zama se rojea la novia. Rojea la novia quiere decir se pasea la novia en la Claro, casa, se pasea la se pica novia. la puerta. Así es, se pasea con los candelabros, le hicimos hasta un techito ya que no la podemos cargar en una carroza. ¿Sí? eh, eh, y Eso, después, carroza es una cosa nueva. la, no, antiguamente, muy antiguamente también era así, por la ayudería la llevaban en la carroza, pero hablamos de 200 años por ahí. Y después explico, cuento, porque Sí, solo llevar a la novia que se acentúe junto al novio, no se entiende qué es, por qué. Entonces se debe una explicación, que esto así era, Ancina era la boda hace más de 100 años. ¿Y por qué cuando vino el vestido blanco no se jadeó esta hada de vestirse así? Por lo bonita, porque era tan hermosa que nadie quería que eso se perdiera. Entonces se quedó conservando 2 días antes, una semana antes, cada uno cuando la puede hacer, sin valor religioso, pero con valor estético, con valor de hada, de memoria. Eso, y la gente lo escucha, después hablo de todos los amuletos, de toda cómo se cuida la novia desde el mal de hoyo, con todo lo que lleva puesto, de la ajena, de para qué sirve, por qué se pone, y se entonta, la verdad. sí. Bueno, el vestido blanco empezó con la reina Victoria de Ajá. Inglaterra, pero Ah, no ese sabía vestido sí, el vestido de berberisca fue una parte del ajuar de las novias. claro, pero antes que eso era Sí. así se Y casaban, con con eso se casaba y con ese sí, traje se vestía en las Pascuas y el Shabbat. En Sí, Timimona a veces la dueña de casa recibía vestida de paños. sí. Es muy bonito, no se podía perder. No, no. Te diré cuando se casó mi hijo, Barak, ya viste a mi nuera, se Sí, llama sí, a mi Loren, nieto, antes de 2 y medio años se casaron, hice la berberisca en casa sí, y le dije a mi nuera que la hada es que cuando la novia se viste, las mujeres de la familia se quedan con ella en el cuarto y le y cantan. cantan y esto. Y la misquenica se la dio a Shuma, así se avergüenzó a lo primero, ¿qué es esto que se va a vestir a la... Pero lo hicimos con risa y cantimos. Y Yo vestí a una novia sí, cuya madre, los padres estaban separados. La madre, Ashkenaz, y el padre no iba a entrar cuando se vestía. Entró la sí, madre. Entonces yo le dije a ella, mira, cuando se vista la novia hay que cantarle algo. Entonces ella le dice, mamá, cántame algo. Dice, pero yo no sé, yo soy rusa, no sé nada de esto. Bueno, no importa, cántame algo, una canción de cuna, aunque sea. Y le empezó a ay, cantar una canción de cuna de cuando ay, era chiquita. Me pareció tan emocionante porque la novia como que la quería verdad que todo, sí, la irse verdad que sí. verdaderamente. Sí, Me pareció muy sí, emocionante. qué bonito. Luego mis hijos, los otros, picaron la puerta como debe de ser y dijeron, Sí. sacamos a la novia, que si no a la ley, que por ella vinimos, que si no a la ley vos llevamos. Ay, a la ley Y la, volveremos. y la rogimos y la llevamos al Talamón Ay, y qué lindo. cantaron y a Latgen y a Shohant Basade como debe de ser. Johan, sí, me Pero, falta que cante esa canción bien. Y Liliana la tiene que aprender. ¿a Es- quién? ¿Y a Latgen? sí, Te la mandaré, Liliana. Te la mandaré si quieres. una, Bueno, con Quizás, mucho Liliana, placer. quieres Yo no soy cantar. marocana, yo no soy marocana, aquí no hay algunos, no hay muchos que cantan lo Sí, nuestro, Ancina que di yo la sola para todo, sí. lo Espera, turcano y lo marocano. sí. tú me Esther, mandas tú puedes grabar. cantar una demostración de cantar, diremos, Ashuar Nuevo o
Cantó. La novia destrenza el cabello. ¿Quieres cantar? Bien la cantó, ¿te acordás, Liliana? Cantate, la de novia se Sí, desprensa el seguro, pelo. seguro. Los cantes de Bueno, boda buenos para las novias. poco le das a nuestra novia, la joya, porque hacemos también un poco de show, de darle joyas y de Sí. que la No, madre... en este momento, ¿quién quiere cantar una cantica? Oh, Liliana, ¿tú quieres? ¿O Esther? ¿O yo, yo? mi bueno, no sé cantar, mi reina. Eso lo pongo en manos de ella, que es Bueno, una diosa. ok. ¿Qué dice Liliana? Empezaré yo una cantica. Bueno, vamos a ver. Aquí ya están escribiendo. Yo no vos quería interrumpir. ¿Cuál o querer que cante? Eh, Ayudar ¿Conoces? nuevo. No me puso mi madre cosa ninguna. No me puso Ok. mi madre No me cosa puso mi madre ninguna. cosa ninguna, no me puso mi madre cosa ninguna. La cara de la novia como la luna, la onza de la gracia, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. No la vendo por onza ni por cuarterón, no la vendo por onza ni por cuarterón. Se la doy a mi amado de mi corazón, la onza de la gracia, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. Muy Bravo, lindo, muy lindo. Hay una canción que siempre nos hace reír por la Nia es inocencia, que había antes. Es de la novia destrenza el pelo, se desmaya el caballero. ¿Quién le va a buscar? ¿Quién le va a buscar al novio? ¿Te puedes imaginar que solo de destrenzar el cabello el novio se se desmaya? desmayó. ¡Ay! Bueno, Era costumbre que usaran trenza. sí. Gracias, Liliana. Tienes una voz endiamantada. Muy linda. Con grande placer, claro que sí. Bueno, así, Qué bueno. Esther, así que esos eventos que hacen me parecen endiamantados. Y, Sí, sí, la verdad que es, ya cada vez más gente lo conoce de todas las raíces y eso es importante. Y la última raíz que estaba un poco como fuera de contexto eran los sirios, porque no participaban tanto de los eventos que nosotros hacíamos, que eran o más bien turco, ashkenazim, pero no sirio. Ay, mira, ahí está mostrando una foto de este evento. Todo. Esto fue aquí en el Centro Cultural Sefarad, donde estamos nosotros ahora, y se trocó completamente el lugar. Parecía que estamos en Marruecos y había una exposición de vestimenta también en la otra pared. Estuvo muy hermoso y las personas gozaron tanto, tanto, ¿verdad que sí? y que la gente que vino eran sirios, de Siria. No, no, La gente que vino era quien quería, era como un espectáculo, además estabas tú adentro del espectáculo. Ah, ok, bueno. claro, pero no acá, no eran normalmente sirios. No eran porque dio la casualidad, podían haber venido. Ajá. Eso se dio ahora con relación al casamiento, a la boda de mi nieto. Últimamente, mis dos nietos se casaron con niñas a las asba sirias. Entonces, fue la primera vez que ese público presenció esta boda endiamantada. Y que queda, Bueno, podemos mostrar las fotos de las bodas de los nietos. Es, ¿cómo no? ¿Cuáles son? 6 y 7. Sí, Bueno, ahí está. aquí. A la izquierda se casó mi nieto Tobías en junio con una niña hermosa que estaba guapísima. ¿Cómo se puede dejar de vestir una mujer
de esta manera, si no hay nada más hermoso que verla de esta forma. Es imposible. Tenía vergüenza, la pobrecita era vergonzosa, porque no conocía esta costumbre, pero Era de Siria también. es siria también, pero por darle cabod a su marido, por contentarme a mí también, aceptó y ahora mira esa cara de alegría que tiene, la Sí. verdad. Y él feliz con su jilaba, su tarbush, y hermoso, hermoso. Fue muy emocionante. Y luego se casó Y otro. después se casó, esto ya hace un mes. Mañana va a ser un mes. ¿A dónde Eh, está? Creo, la foto siguiente, creo. sí, la foto a la derecha este es Gabriel, con Sí, Melissa, también sí. de origen sirio. Ella cuando vio a la prima vestirse así, dice, yo quiero todo, hazme todo, todo, yo quiero que no falte nada, quiero todo. Y Ancina lo hice, hasta el trono, que me fuqueó mi otro nieto para armarlo. Ah, esta es mi nuera, Vanina. eh, Los vestidos son, los tienes todos, tienes todos esos vestidos. no, tengo uno solo. Este que ves ahora no lo tengo, era de una tía mía. Ajá. Este lo tiene la familia de mi tía. Me lo prestó en ese momento. El cuadro de atrás es de Esther. Ah, el cuadro, sí. Sí, hablaremos de los cuadros más tarde. Sí, sí, en los cuadros. Hablaremos Ah, de tu pintura más tarde. cómo no. Sabes, el quien que ve los trajes se queda de verdad, se queda desmirándolo. Muchos visitantes a Marruecos, tanto uno como el otro, se quedaron asombrados de la riqueza y del lujo tan endiamantado y la elegancia de los trajes. Por ejemplo, Eduardo de Amicis, un autor italiano, él escribió el libro El corazón, si alguno lo leo. No, Bueno, de todas maneras, él se quedó entontado de ver las mujeres y dijo, escribió que las mujeres llevaban un vestido pintoresco, lujoso, y que las mujeres parecían de verdad princesas asiáticas, así me escribió. Ma no de Amici solamente, también de Manuel Ortega, que escribió Los Hebreos en Marruecos, y Pedro Alarcón, de Alarcón, que escribió el diario sobre la guerra de África. Los dos se quedaron entontados. Además, ese sí. Antonio de Alarcón se enamoró con una locura de una mujer que se llamaba Tamo y Ah, escribe de ella que y era el, como la luna. y De el tan pintor guapa. Eugène Delacroix, bueno, el otro que se enamoró, que pintó Se tantos cuadros. enamoró. Y cuando, bueno, la demandó por su nombre, y cuando que ella le dijo, me llamo Itamo, él se quedó como, era un señal del cielo, por de que él sabía italiano. En italiano, te amo quiere decir te quiero, ¿no? Y se ama a la mujer, te amo, él, para él fue una cosa. Ancina, sabes, yo me llegan muchas demandas sobre la boda y sobre los vestidos y todo eso, y por eso escribí 2 artículos que están en el portal, en el sitio web, sobre el orden de la ceremonia y sobre la significación de cada cosa. Hay 2 artículos. Si puedes poner la foto que se llama La Última Hadas, creo que se llama. Sí, ya la Snapshot, pongo. snapshot. Sí. Aquí. Ok, ese es el portal, pero hadas que son costumbres, si se oprima hadas, sale esto, y aquí hay una lista muy larga de artículos sobre nuestras costumbres, pero los 2 artículos primeros son sobre casamientos que yo escribí, y también hay más que escribieron otros. El primero describe toda la ceremonia, por qué y los días y qué se hace y por qué se hace.
Em, y el otro artículo es sobre la expresión el salto del talamón. Es una expresión sociolingüista, se puede decir, interesante, cargada con mucha nia es inocencia y humor. La expresión tiene que ver con lo que pasaba antes, cuando las novias eran casi niñas y las casaban con hombres mayores. Los aparatos de boda, aparatos son ceremonias, se empezaban el jueves de la semana anterior y se casaba en el miércoles que viene, pero entre estos días había cada día otra cosa. El costumbre de casar en el miércoles es muy interesante y eso ya está en el Talmud. Es muy interesante. No quiero decir por qué, pero está en el artículo. Bueno, así, esto por esto. Te quise hablar por tu pintura, porque también Eugène Delacroix, el pintor francés que llegó a Marruecos, también él pintó tanto porque se quedó tan asombrado. Y tú, hablando de pintura, tú estás siguiendo. Estaba guacheada en ese momento, que no Sí, veía bodas como las de Tetuán, sí, y empecé con paisajes, y dije, bueno, empecé, entonces ya ese wash me llevó a pintar novias que me faltaban, me sí. hacían falta. Por cierto, me casé un miércoles yo también, ¿eh? Aquí. Cosa que aquí no, ya no se acostumbra, yo sí. Ok, ¿podemos, por favor, mostrar las pinturas? Bueno, aquí tenemos cómo se acostumbraba en Tetuán la novia con su madre y con su suegra, portando los candelabros y las mapot que siempre servían de decoración en el trono. Eso me quedó como recuerdo siempre. Y cuando se casó mi hija, me prestaron, de las nogas, me prestaron los mapot y las puse. Esto ¿Sabes? es Tengo una foto de mi tía Fortuna, Disculpa, los Ancina. mapot son estos que están aquí por exacto, detrás. son lo que recubre los Sefer Torah. No, Ah, los Sefer Torah nuestros de Marruecos se cubren con ese paño, con ese terciopelo bordado, parecido al vestido de la berberisca, que por eso dicen ajá. que la berberisca así vestida hace acordar al Sefer Torah, a que está cuidando con ese ropaje, cuidando el contenido del Sefer Torah, como la guardiana de las leyes en su casa. Hay una comparación, Qué porque los hermosura. turcos es distinto, más bien es una cosa de madera labrada, pero esto se puede, me prestaron por supuesto los cobertores, ¿no? No había nada dentro, simplemente para Los decorar. Sefer, claro. Así, esto es en la esnoga. No, esto fue en mi casa, en ese momento, Ah, en tu esta casa. celebración la hice en mi casa. Y todos sentaditos atrás mirando como en el teatro parecía. Pero Miras, En Tetuán, esto se hacía en la esnoga, no, en las casas, también en las casas. sí, sí, Ah, siempre en las casas, ¿no? Hasta las bodas se hacían en la casa. pero los Aunque sefarim los traían a las casas. no creo, no, eso no No recuerdo. eran los sefarí Alicia, eran los Todos cobertores de los Coberturas, sefarí. las Sin coberturas. nada, sin esos ma- nada. Estas de maravillosas telas que cubren la Torá, Sí, el sí, ok, Sefer Torá. se llaman mapot, mapá, sí. bordadas. Así. Sí, seguramente que era igual, las traían solamente para ese momento. Mm, Sefer Torah no se puede manejar así. Esther, también aquí se usa cuando nace una criatura o cuando hay una boda de donar estas coberturas de la Sí, Torá a la snoga o al cal, como decimos nosotros, a nombre de la criatura
o de la boda o de la familia, ¿no? Ahí también. O de fallecimiento de alguien, cuando fallece alguien muy importante también, Sí, cuando falta alguien, perdón. sí, Ok. claro. Así. Bueno, quise tener todos los momentos de la boda. Este fue un momento que es la novia sentada en el trono. Bueno, acá cuando atahuilan a la novia y están una que la viste, otra que le pone henna. Sí. Tuve mucho interés en las joyas, me encantan las joyas antiguas, ya sean bereberes o sean antiguas españolas, o sea, este es un díptico donde muestro por un lado la novia colocándose la henna y por el otro lado las joyas, que son tan importantes. Los colores del traje van variando porque así Ancina es en Marruecos. Según qué ciudad, el color, negro, violeta, azul, verde, Sí. no Yo es sé un que solo en Rabat es colorado. colorado, De claro. Rabat es colorado. Creo que de Sí. Fez es verde, si no me Después equivoco. muchas pulseras, todos le regalaban o le prestaban. Sí. Tenía que tener muchas joyas, porque eso era para Parnasá, para buen futuro. Y de paso había que, por el mal de ojo, había que cuidarla. Mm. Para que no... Pero Esther, me ashbea una cosa. Dime, El traje es muy lujoso y muy, caro. Así, todas tenían el traje o se prestaba a no, las... no todo el mundo lo podía tener. Ok, Era una comunidad dentro de todo pobre. sí, Se prestaba, se prestaba. se prestaba a las novias. Sí, Así, sí. solo las ricas lo tenían. Las Las familias, ricas o de alguna posición sí, buena tenían, sí. tenían. Y lo jadeaban y lo prestaban. Qué Entre bonito. naftalina y hojas de laurel se guardaba. A Ancina lo cuido yo, a la antigua. Mm, Esta es una acuarela donde incluí también costumbres un poco de novias de alta montaña, de las aldeas, porque novias hay de todo tipo, de la ciudad, lujosas, con dorado, y también del Atlas, de la montaña, que hay muchas aldeas de mujeres judías eh, que vivían codo a codo con las bereberes, entonces su ropaje era distinto, pero no por eso menos atractivo. Es muy interesante ver la variedad que hay entre las mujeres de sí. todo el país. Y Quiero viste, decir acá, que metí entre los mensajes del chat un atadillo para ver una conferencia que dio Esther sobre sí, los detalles de la boda y también un otro donde publicamos en sfarad.com toda una serie de sus pinturas y ella que nos explica la costumbre que está reflexada en esta pintura. Así que cada uno puede mirar, es una maravilla lo que tiene de sus pinturas y lo que tiene de historia en cada pintura, Qué bien. ideada ¿Lo o pusiste de en el costumbre. chat? ¿Pusiste Está en el chat para todos, para para los que todos? entraron más Ok, tarde, los puedo bueno. meter otra una Bien. vez, de que puede ser no lo están viendo. Qué cómo no. maravilla, Esther. Mira, a saber hacer pinturas, saber tener ese talento es un regalo del Dios. No todos lo tenemos. Mancina empecé y midillos y mis nietos, me preguntan, no, mis nietos no estaban. ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? Y eso es lo que yo quería, despertar esa inquietud. Y ahora lo tienen grabado en sus meollos. Me Sí. dice, yo no me caso si mi novia no se viste así. Así me dice desde los más chiquitos. Ah, no, no, no. Tiene que ser así, si no, no me caso.
Haber logrado eso en mi círculo familiar es un logro inmenso. Y así quiero que se expanda con la ayuda del Dios para todas las mujeres de sefardita y no sefardita, si quiere también. Amén. Gracias, muchas gracias, Esther, por estas maravillas que nos mostraste y las maravillas que nos dijiste y No, que gracias se a van a usted. quedar aquí siempre. Muchas gracias, escapada Gracias. de mal, Esther, por todo lo que haces Por favor, y por lo gracias a que usted. sherkeates con nosotros. Te deseo que lo sigas haciendo con alegría siempre y Amén, que amén. nuestras hadas florezcan como lo Que quieres. pueda vestir a tus nietas, Amén. a las tuyas, Liliana. Sí, bueno, muchas gracias. Que estén Ahora, muy gracias por el Liliana tiempo. nos va a leer al final los chats, pero quiero decir unas palabritas antes. Hacen casi 4 años que tuve el gran honor de ser la balabaya de los encuentros de Jaquetía en este proyecto tan endiamantado que iniciaron Ferasmales, Liliana y Marcelo. Benveniste. Nos embellecimos mucho uno del otro y espero que se abrió una ventanilla aquí a la Jaquetía, que ya somos primos, ¿no? Somos primos. Y espero que seguiremos a hacer cosas en juntos. Mas yo, vos quise decir que yo no voy a continuar generalmente en los encuentros, por amor de que otras actividades y otras cosas en mi vida no me dejan tiempo para esto. Ansina que Ferasmal Lina Amselem va a ser la balabaya de los encuentros viniendo de Jaquetía. Ya la conocís, a Lina Amselem. Estoy segura que con su gracia y con su sonrisa tan alegre y con su sabiduría tan grande, los encuentros van a ser endiamantados. También vos diré que el sitio web Voces de Jaquetía se puede mostrar, se puede mostrar en todo el sitio, va a seguir y va a quedar en el internet para siempre, porque hay mucha información, hay artículos, hay búsquedas, consejos sobre nuestra cultura e historia. ¿Se puede mostrar el sitio web, por favor? Sí, ya, un puntico, ya lo va a mostrar. Sí, quise decir que al final de cada artículo mío, por lo menos el mío, yo pongo glosario para palabras que no son en ladino, que son en jaquetía. Por ejemplo, lo que dije antes, Erbina es tristeza. Y ahí está la explicación de las palabras. En el sitio web hay también glosario, un diccionario chiquito. Espero, aquí está. Aquí, esta sección es para jaquetía o español y aquí hay artículos en hebreo e inglés. Y si se va a las hadas, se van a ver artículos sobre lo que hablamos también hoy, sobre las bodas y más, sobre Pascuas, etc. Y en la jaquetía es sobre la jaquetía con glosario. Sí, aquí están sobre las hadas. Gracias, Marcelo, por ayudar tanto con esto. Eso es, al final, así que se puede ver el glosario con palabras. Ancina, que muchas gracias a vosotros, todos los oidores, por asistir en estos encuentros y hacerlos tan vivos. Y unas gracias especiales y colacabot a Liliana y Marcelo por lo que hacen y siguen haciendo con tanto amor y tanta dedicación. Así sanos y buenos todos y en caminos de leche y miel.
Querida Amén. Alicia, Gracias. ya te vamos a tener otra vez con nosotros. Ya te dije que te va a venir la gana otra vez de tornar y aquí vamos a estar. Ama, una alegría de recibir a Lina Slem, que ya la tuvimos aquí, que es una maravilla cómo ella habla y cómo es tan graciosa para todos nosotros, de que no queremos perder este primo, este hermano que tenemos de la Jaquetía aquí en Encuentros de Aljad. Así que venida en honor a Liné cuando va a venir el torno otro de la Jaquetía. Ama, ya sabemos que vas a estar con los dos y por Sí. mucho más. Es ahora por unos tiempos, seguro vas a tornar. Sí. Esther, no sé si las personas que están aquí tienen idea de las cosas hermosas que tú haces. Mostremos solamente una parte. Ama, tú tienes hecho tantas cosas hermosas, pinturas, no solamente de bodas, tiene una serie de pinturas sobre la circuncisión que es una maravilla, no solamente pinturas, obras chicas, esto es de que otra vez te vamos a traer a ver las obras de circuncisión. Eso que Eh, Lina la va a traer otra vez. De seguro, Sercusión. seguro que sí, Sí, seguro que sí. sí, seguro. Tiene unas obras maravillosas. Ya lo vamos a mostrar. Quítalo esto, Marcelo. Ya lo vamos a mostrar otro día, por favor. Era solo para dar a las personas el carácter de artista y de corazón que tiene Esther en las costumbres, las hadas, como decís vosotros, y conservar y pasar a la familia esto que sí, como decía, es un orgullo que en la familia suya todos quieren hacer las novias que no son marrocanas y esto. Hay de decir que ahora está muy de moda esto también en Israel. Eh, Novias judías y no judías hacen la ceremonia de la henna con las vestimientas y todo esto, ¿sabes? Es así. Te voy a contar qué fue lo que motivó, porque siempre tengo una motivación. Las bodas de Midillos fueron para las novias, las pinturas de novia. Después vinieron 6 nietos varones, uno detrás de otro, 6 circunciones. Mi bueno, ¿qué quieres que haga? Empecé con la serie de las circunciones. Seguro Así que que sí, ya vamos a hablar de esto y vamos a mostrar. Hay muchas cosas más que nos puede contar Esther. Vamos a mandar ahora algunos mensajes. Miriam Sherman desde el empecillo muy temprano que nos dice buenos días y buena semana a todos. Me placen muy mucho los encuentros con Alicia porque siempre son endiamantados como este encuentro sobre bodas marroquinas. Gracias a Alicia y Esther y seguro a Lili y Marcelo. Merci, querida. ¿Qué más tenemos? ah, Mira, Vos es una coronita. quisi mostrar el gemar que hice para mi nuera cuando se casó. Ah, tú lo Es- hiciste, Estas son perlitas chiquitas que la llamamos a Jofar. Jofa, tal cual. Jofar. Y así ¡ay, qué hermosura! me, Eso. me Tú sentí, lo hiciste todo tú. todo lo hice yo. Esta piedra es mía, No, de una cadena que tenía, y estas son piedrecitas chiquitas. Así, hermoso, hermoso, hermoso. ¿no? Hermosura, dice hermosura. Claro. Muy Antes bueno. esto, el que tiene el verdadero de Sí, piedras preciosas lo debe tener con 4 llaves o 10 llaves. eso. Yo por eso tuve que también bordar el mío. Sí. Lo vio mi nieta que tiene 17 años y se enamoró en ella y dijo, uy, yo también lo quiero cuando me case. Le dije, bueno, wow, ponte, esperemos Si el Dios quiere, si el Dios quiere, va a venir toda la así, boda esta de la nieta así, también. sí, así Qué lindo, hermoso, te Hermoso. felicito. ¿no? Sí.
Me fui a Bueno, vamos a continuar a meldar, Sí. Andrea Muafra dice Shalom desde Buenos Aires, Argentina. Lucien Beraja, saludos de Sao Paulo, en Brasil. Adrián Toro Quintero, Shalom para vosotros, todas y todos, venidos con bien al encuentro de Al-Had. Adrián está en Colombia. Miriam Sherman que dice Ancina, Cali estrenar para Rosh Hashanah y Pesaj. Es verdad. Cuando éramos criaturas, todos estrenábamos para Rosh Hashanah y Pesach nuestros vestimientos con, bueno, vosotros decimos chapines, con chapines y todo, con zapatos y todo. Eh, Bully Hassan desde Netanya en Israel que dice bienvenidas Alicia y Esther. Vuestra foto, la primera que mostramos de Esther, dice me acuerda de mi chiquez, muy parecida a la vuestra. Bueno, muy bien. Judith Cohen dice, Feras males, tengo que salir. Bueno, vos banda, padres que estés sanos y buenos desde Toronto. Am, ¿Qué más tenemos? Merci mucho a todos los que escribieron por la canción. Fue un cante chiquitico. Daisy Braverman dice, sí, es verdad, la tenemos con vosotros aquí, a la querida Shoshana Beishahak. Está con vosotros y también Hoy, estaba cantando mientras hola, cantábamos. Shoshana. Ah, Qué linda villita, que tenga hermanos, Shoshana, maravilla. Eh, es un placer y un honor grande que estés aquí con nosotros. Silvia Al-Hadef dice Shalom a todos, muy hermoso encuentro. Y Liliana tienes una voz muy hermosa, bravo. Ella está en Colón, en Israel. Adrián, que dice mucho laboro en estas bodas. Y es sí, verdad. y también de comer. No solamente de vestir, y también de comer. Tienen las mujeres mucho labor en estas bodas. Esti Falak, hola, nos manda saludos, muchas Ah, gracias. Esti Flack, qué lindo. Rachel, Rachel Amado Borni que dice, qué hermosura tener estas tradiciones tan hermosas. Mm, Seguro, son muy, muy interesantes. La honor a la novia, tanto, ¿no? Ella se goza mucho con estas ceremonias y estas tradiciones que son solo para ella, para la novia. mm. Daisy Braverman dice shalom a todos. ¿Qué más tenemos? Alguien demandó cuál era talamó y también Rachel dice, el verbo talamó también usamos en Izmir Mm. por la jupa. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Bully Hassan que dice hermosos vestidos, Miriam Sherman que dice maravilla tras maravilla, bravo Esther. Ujú. Ah, ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí. Aquí demanda Rachel Amado Borne que ¿cuál es el salto del talamón? Es el salto del talamón, En quiere Curtísico, decir, en Curtísico. bueno, lo explico hoy. Talamón es esa silla, antes se llamaba talamón la cama nupcial, pero es a donde que la novia se sienta y es una silla decorada, muy linda, cuando la novia sale con ese vestido endiamantado. Ahora, las novias se casaban bastante jóvenes, con hombres mayores. Y lo que pasaba es que la novia, después de la boda, continuaba a crecer como es la natura y como el Dios manda. Claro. Pero a la gente llamaban el salto del talamón, querían decir, oh, el salto en grandura que pasaba la novia después de casarse, pero no era por amor de que se casó la novia, es por amor de que así debe de ser. Tenía Que de era muy confirmar. chiquitica cuando se casó. Sí, sí, ¿No era porque no alcanzaba a la cama? no.
Sí, por eso bueno, por eso dije, Hay que es una saltar. expresión que tiene mucha ironía y también humor, porque no es para amor desde el casamiento que empezó a crecer, es para amor de que no cumplió su crecer antes. Claro. Sí, así está en el... Rachel también demanda si las pinturas son acuarelas. Una de ellas es acuarela, la última, o la penúltima, ¿no? Sí, la La última. de nota. Los demás eran eh, acrílicos. Acrílico, claro. Bully Hassan que dice bendichas manos de Esther. Tenemos personas en Facebook y en YouTube también mirando. Rosa Pereira dice qué interesante encuentro. Felicidades desde Uruguay. Orgullosa de mi prima Esther. Tengo la suerte de tener uno de sus cuadros. A mano Mosbetio, ¿cuál es su nombre? Eh, Mm. y Rachel que dice, Alicia, ¿nos vas a venir a mancar? Mm, Eh, no, no gracias. te ameriques, Rachel, ya la vamos a traer otra vez, Alicia. Todos de Bully también, Nadia Najón que dicen diamantada la presentación, gracias a todos. Alguien que dice espectacular, a mano tampoco metió su nombre. Em, Rachel Borny que dice, voces de Jaquetí es una maravilla, más sentirte a ti es otro placer. Sana que estés y nos veremos en otras alegrías, seguro. Gracias. Gloria Asher que dice, gracias por este encuentro endiamantado sobre un sujeto que no conozco del todo, ni me casi. Mos aprontates todo. Podemos no solo ver y sentir, mas entender también. Me acuerdo las vestimentas de novia en la tradición yemenita. Pecado que justo ahora me vino a saber que era una buena amiga que está jazina ahora, claro. Por esto, semanada buena a cada uno y una. Yosef Tari que dice encuentro en diamantado. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Rachel que dice gracias a la señora Ben Mamán, muy talentosa. Mashallah. Mm, Gracias, amén. Tenemos, se vinieron muchos mensajes. Ezra dice a todos, muchas gracias. Sergio Simón, gracias por este encuentro de Ajad, una hermosura. Shalom de San Pablo, Brasil. A ver, eh, orgullosa de nuestra hermana y tía, tampoco metió su nombre, así que no podemos nombrar. Ah, Tienes sobrinas que están orgullosos, Esther. Gracias, gracias. ah, bueno, voy a tentar a meldar esto. Antonio que escribió, qué hermosura, es maravilloso ver cómo la lengua puede jadear tanta riqueza histórica y cultural. ¿Tenéis consejos para los que se quieren besar la jaquetía? Inshallah que cuele viva y florezca la cultura jaquética. Gracias. Amén, amén, sí, Amén. que no se pierda. Inshallah, ¿no? Inshallah que muchos se interesen. Más que nada que también las familias marrocanas quieran tener esto para no solo para la juera, como una curiosidad o como una tradición ajena, más sí para las familias que vienen de esta tradición, que tengan esto en sus casas, ¿no? Que las hijicas sepan que tienen una tradición diferente para sus bodas y todo sería muy bueno de recoger para las familias marrocanas, más y más. Bueno, Bueno, nos vamos a partir el día de hoy. mm, Vamos a escapar este maravilloso encuentro. Les rengracio a las dos. Nos ambecimos mucho de las costumbres. Como ya dije, más y más tenemos, les escribí en los mensajes como ver la conferencia entera de Esther sobre la boda con cada parte que es muy larga, muy larga, muy larga y es una maravilla de sentir.
Agora vamos a partir, vou partilhar mi ecrã para contar-vos que la semana en viene vamos a tener de Balabaya a Bela Lustig. Ella nos va a contar cómo fue salvada por su pasaporte turco. Esto está organizado por Aquí Estamos de París. La Balabaya será en esta ocasión Marie-Christine Bornes Barol. Así que todos estás convidados a sentir este encuentro. Vos hago acordar que tuvimos un coloquio muy hermoso que tuvo Ladino y Jaquetía y que los filmos ya están todos en youtube.com/Sefarad. El que mancaba, el de al cabo, el del 21 de noviembre, ya se publicó el día de hoy. El primero fue sobre judeo español y la presentación de la cultura sefaradí en los cuentos. El segundo fue todo por las jaquetías. Vení y nos farjaremos, que quiere decir reiremos ayer y hoy. Alegremos. Y alegremos, sí, como dice Arriendo ayer y hoy, estuvo muy hermoso. Y el 21 de noviembre tuvimos sobre la tecnología aplicada a la lengua, todas en nuestras lenguas respectivas. Si quieres ver los filmicos de los encuentros de Al-Had, puedes entrar en youtube.com/Sefarad. Si nos quieres dar un dono, una colaboración, una ayuda para continuar más y más con los encuentros, puedes entrar en sefarad.com/encuentros. Y vos sueltamos a todos semana buena. Paz para Israel y para todo el mundo. Amén. Tuvimos un programa, como nos ambecimos la palabra, tuvimos un programa endiamantado. No lo usamos en el ladino, amayamos, ambecimos todos los ladino hablantes a decir endiamantado. Y nosotros decimos mashallah. Claro. Bueno, mashallah, Liliana y Marcelo. Merci mucho a todos. Bueno, Alicia. Gracias, Marcelo y Liliana. Gracias a todos, una maravilla. Cada uno de este encuentro. Shalom. En nuestro corazón Largas y recias. cantaré y por ti Que Dio vos guarde. cantaré y por ti viviré. Gracias. Semanada buena y dulce. Amén. Bueno. Shalom, hermanas y hermanos.